¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues nuevamente ya aquí de regreso en este nuevo año y esperando que todos estén bien de salud y las hayan pasado muy bien ahorita en esta temporada de festividades. Y pues bueno, estamos nuevamente con un capítulo más de el Evangelio según Mateo. A ver, permítanme. Ahí está, ya, la primera diapositiva, ¿no? Vamos con el capítulo número 23, ¿sí? Y aquí una de las cosas importantes que vamos a ver acá, pues va a ser que es la catedral de Moisés y los hay o ayes, ¿no? Que, que Jesús les dice a los fariseos, ¿sí? Ok, permítanme regresar. Ahí estoy, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esto y vamos a ver a qué estamos comentando, ¿no? Acerca de lo que es la advertencia que hace sobre los religiosos y lo que es la catedral de Moisés, ¿no? ¿Qué es eso, no? Catedral o silla de Moisés, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos que después del ataque de preguntas, ¿no? Capciosas que se había hecho en el versículo anterior, que le habían hecho los fariseos y los escribas. Entonces, incluso los saduceos, ¿no? Se acuerdan que los cayó, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahorita que Jesús voltea hacia pues, los discípulos y la gente que estaba en ese momento a su alrededor y aprovecha el momento para expresarles abiertamente la opinión sobre los líderes religiosos de ese tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es en sí lo que es la catedral de Moisés o silla de Moisés, ¿no? Entonces vemos que pues la catedral de Moisés o silla de Moisés en los tiempos de Jesús era un asiento especial que se colocaba en las sinagogas, ¿sí? Ahí se colocaba, en el cual estaba reservado para los maestros, acuérdense, los rabí, ¿sí? Y que en ese lugar ellos enseñaban la Torah o el Pentateuco. El nombre viene de la imagen precisamente de Moisés sentado juzgando al pueblo. Se acuerda que al principio él era, antes de que estuvieran los jueces o los ancianos que le ayudaban, él era el que juzgaba al pueblo, ¿no? Interpretaba también la ley de Dios hacia el pueblo. Entonces esa era, o sea, él explicaba la ley, ¿sí? Eso lo podemos ver en Éxodo 18 versículo 13. En tiempos precisamente de Jesús, los que conocían mejor la Torah eran los fariseos y escribas. Por eso ellos se sentaban precisamente en la catedral de Moisés. Y es más, en el fondo de la diapositiva, si ven, ese es un asiento que se llamaba la catedral de Moisés. Ese es el asiento precisamente, ese es, ¿sí? Entonces, no solo lo usaban para enseñar la palabra de Dios, sino también para interpretar la ley para ser explicada en la vida cotidiana, ¿sí? Hay un estudioso que se llama William Barclay. Dice él estudia el Talmud y describe 7 diferentes fariseos. 6 de los 7 son malos realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a verlos, ¿sí? Los fariseos del hombro, le llama él, ¿no? El fariseo del hombro, que llevaba todas sus buenas obras y justicias en el hombro para aquí, en este lado, para que todos lo vieran, ¿sí? Se ponían colgados aquí, amarrados, ¿sí? Todas las buenas obras que ellos iban haciendo, ¿sí? Los fariseos, el fariseo espera un poco, así se llamaba la otra, que siempre tenía la intención de hacer algunas buenas obras, pero siempre podía encontrar una razón para hacerlas después, no ahora. El fariseo sangrando y mayugado, eso ya lo habíamos visto, que era tan santo que desviaba la cabeza de cualquier mujer vista en público y por lo tanto pues
constantemente chocaba contra las cosas y se tropezaba y se lastimaba, ¿no? Se sangraba la nariz, cosas así, ¿no? Para que todos pudieran ver lo humilde que era, ¿no? Eso ya lo habíamos visto, que hasta se tapaban los ojos y todo, ¿no? El fariseo jorobado, que era tan humilde que caminaba inclinado, apenas levantaba los pies para que todos pudieran ver lo humilde que era, ¿no? El fariseo contador, ¿sí? El fariseo que siempre contaba sus buenas obras y creía que podría hacer que Dios quedara en deuda por todo el bien que él hacía. O sea, que Dios le iba a deber a él por todo el bien que él hacía. Y está el fariseo temeroso, que hacía el bien porque estaba aterrado de que Dios le fuera a golpear con juicio si no lo hacía. Y está el bueno, el único bueno, que era el fariseo temeroso de Dios, que realmente amaba a Dios y hacía buenas obras para agradar a Dios, al cual él amaba. Lo reprensible de los fariseos no era tanto que enseñaban, sino lo que ellos hacían, ¿sí? ¿Se acuerdan que Jesús les dice que todo lo que ellos les digan, pues que lo guarden y que lo hagan, pero que no hagan lo que los fariseos hacen en sus obras? O sea, más que ellos no hicieran o dejaran de lo que ellos hacían o dejaban de hacer, ¿sí? Porque iba en contra totalmente de la ley que incluso ellos enseñaban, ¿no? Había maestros que de vez en cuando pues enseñaban la Torá o el Pentateuco, y esto era lo que les decía que guardaran en sus corazones, ¿no? Que era la ley presentada por Moisés, los mandamientos, ¿no? Y todo lo que se explicaba acerca de la ley, ¿sí? Que esos lo guardaran e hicieran eso, no lo que los demás hacían, ¿no? Esto pues va en la misma línea de que Jesús sigue nombrando o mencionando la hipocresía de los fariseos, ¿no? Había criticado con anterioridad, ya lo vemos en Mateo 15, en Mateo 16, en Mateo 6, ¿sí? Entonces, en teoría los fariseos decían muchas cosas correctas, ¿sí? Pero el problema es que ellos no ponían en práctica los principios de Dios en sus propias vidas, ¿no? Solo cargaban a los demás y condenaban lo que los demás hacían. En su crítica Jesús va a la raíz del problema. Buscan impresionar a los hombres y no quedar bien con Dios. Hay una parte ahí en Mateo 23 del 5 al 7 que ahí menciona que ensanchaban las filacterias, ¿sí? y extendían los flecos de los mantos, ¿sí? Las filacterias es una cajita que contenía la Shema, ¿sí? El mandato de amar a Dios, el mandato de guardar los mandamientos, tal como está escrito en el Deuteronomio 6, del 4 al 9, ¿sí? Ahí lo menciona, ¿no? Israel, Dios uno es, ¿sí? Si se acuerdan de eso. Shema. Esas cajitas eran pequeñas, chiquititas, ¿sí? Que apenas o sea, chiquitas realmente, pero algunos religiosos las hacían grandotas, ¿no? Y se las colgaban en el hombro, ¿no? Aquí colgaditas, así, se las ponían, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente con esas cajotas extra grandes, pues los pudieran ver, ¿no? Y vieran que, uy, ellos guardaban la ley, ¿no? O sea,
de una simple forma similar, los judíos colocaban también los flecos en que viene del hebreo tzitzit, esto ya lo habíamos mencionado, en sus mantos de oración, en el talit, ¿no? Son los mantos que vienen como una especie de chalecos, hay algunos, otros que son como mantos así, ¿no? Que se colgaban, y en la parte de abajo traen unos como cordones blancos con tiras azules, ¿sí? Bordado o sea, trenzado con hilos azules, ¿sí? Entonces van haciendo una formita así. Entonces lo normal son unos 15, 20 centímetros, pero ellos no, ellos lo hacían hasta de 30, 40, hasta más, ¿no? ¿Para qué? Para que realmente se viera, ¿no? De que ellos servían para que los demás recordaran, para cumplieran que él estaba cumpliendo los 10 mandamientos, ¿sí? Realmente estos cordones pues eran nada más para recordatorio de cumplir los mandamientos de Dios, ¿sí? Números 15 del 38 al 40, ¿sí? Lo que Jesús critica no son los flecos en sí, ¿no? Porque eso está en números, ¿no? Ahí lo dice que deben de hacerlo para el recordatorio, ¿no? Sino, o la filacteria, ¿no? Los cajitas estas, pues también ahí mismo lo menciona, sino la hipocresía de los religiosos cuya intención realmente no era quedar bien con Dios, sino que buscaban ser vistos y reconocidos por los hombres. No contentos con solo mostrar su supuesta espiritualidad, ¿sí? Los líderes religiosos realmente amaban, y hasta se peleaban entre ellos cuando las personas los admiraban, ¿no? Su supuesta espiritualidad, o sea, en la calle, ¿no? Uy, ay, el rabí, el maestro, el papá, les decían también, papá, ¿sí? Entonces ellos hacían más y más para que poder ser mejor que el otro, más visto, más reconocido que el otro, ¿no? Codiciaban lugares de honor en los banquetes, en las sinagogas, y amaban los títulos honorarios tales como rabí y padre, ¿no? Que los acabo de mencionar realmente. Entonces hasta buscaban la forma de resaltar más que el otro, ¿no? Era una lucha de poderes ahí increíble, ¿no? La crítica fuerte de Jesús que hacía hacia los líderes religiosos de ese tiempo, pues no es para hacerles quedar mal por haberlos avergonzado, no, nada más lejos que esa intención. Realmente, más bien Jesús lo hizo en favor de los discípulos, para que los discípulos se dieran cuenta de que cuando él no estuviera, ¿sí? Ellos no buscaran a esas personas, a esos líderes que eran tan fallidos, ¿no? Que realmente lo que buscaban era ser vistos, no agradar a Dios. Entonces, que se alejaran de eso para que realmente ellos buscaran a Dios y no a los hombres. Pero bueno, Jesús advierte también a la gente que no deberían imitar a los escribas y a los fariseos, ¿no? En ese punto. Sus seguidores siempre deben recordar que todos somos hermanos y que uno no debe ser más exaltado sobre los otros, ¿sí? Por el título que se exige o que se reciben, ¿no? ¿Cuántos no hay ahorita que el apóstol? ¿Cuál apóstol? El apóstol nada más hubo esos 12 y nada más, o sea, no. Los apóstoles son los que estaban junto a Jesús, ¿sí? Y nada más, no ha habido más apóstoles desde entonces. Pero bueno, a muchos les gusta el ungido, el apóstol, el maestro, quién sabe qué onda, ¿no? Pero bueno, ya nada más falta que también les digan el Jesús, ¿no? El Cristo. Pero bueno, los fariseos estaban, los fariseos estaban tan llenos de orgullo realmente que Jesús enseña que un líder debe caracterizarse, ¿sí? Por su humildad, no por su orgullo, ¿sí? Por la humildad y por su servicio de servir, su espíritu, lo dije al revés, el espíritu de servicio, ¿sí? Y que debemos estimar la grandeza como servimos y honramos a los otros. Esa es la grandeza que debemos de buscar,
¿sí? Cómo servimos y cómo honramos a los demás. Pero bueno, vamos como ahí, bueno, vosotros no les dice, ¿no? Precisamente a los apóstoles, que ellos no se permitan que los llamen rabí, ni padre, ni maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos deben de buscar a Dios, no agradar al hombre. Y ahorita vamos con los 8 ayes, ¿no? Ahí vemos los 8 ayes. ¿Sí? Bueno, a continuación pues vamos a ver cómo Jesús presenta una lista de ayes en contra de los escribas y los fariseos, ¿sí? En la palabra, la Biblia que hay en Mateo 23, vamos a ver esto, dice la palabra ay viene del hebreo hoy, ¿sí? Es equivalente a un grito de lamento que muchas veces viene como reacción de un castigo. Ay, pobre de él, ¿no? Por ejemplo, en Isaías 3:11, ahí vemos uno que dice: ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado, ¿sí? Eso es un ay, ¿sí? Entonces Jesús exclama 8 lamentos de este tipo, ¿sí? O ayes, por los fariseos y los escribas, ¿sí? Explicando posteriormente la razón de cada uno, ¿sí? Dice, por ejemplo, el primero, ¿sí? Hay de aquellos que cierran el reino de los cielos, ¿sí? Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Así les dicen todos los ayes, ¿sí? Esa es la presentación del ay, ¿sí? En esta dice, porque ustedes cierran el cielo a los hombres que quieren entrar, ¿sí? Y ni entran ustedes y ni dejan entrar a los demás. Al entrar al reino de los cielos, pues son las reglas que debemos de seguir, ¿no? ¿Cuáles son? Las reglas del reino de los cielos, pues es los mandamientos de Dios. Y entonces debemos, para poder entrar en el reino y ser súbditos del reino, debemos de seguir esos mandamientos. El problema es que los religiosos añadían leyes adicionales o extras, ¿sí? A la ley de Dios, siguiendo las enseñanzas e interpretaciones de los rabís, el famoso Talmud y el Mishnah, ¿no? Que son realmente interpretaciones de los rabinos, no la ley, no es la ley, ¿sí? Y le hacían más caso a esas interpretaciones que realmente a la ley. Los judíos explican que estas leyes rabínicas son un muro de protección a la Torá, para que la persona, el judío mundano, que ellos decían, no interpretara mal la ley. Eso decían ellos, ¿no? Pero en realidad suelen convertirse en obstáculos, realmente, que alejan de la ley de Dios, al hombre de la ley de Dios, ¿sí? Esto fue lo que Jesús criticó realmente, y por eso él no se sometió a las tradiciones de los ancianos, que son esas dos, ¿sí? Vamos con el segundo. Los líderes religiosos roban de los vulnerables. Ok, ahí viene otra vez, hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, ¿no? Porque devoran a las viudas, ¿no? Él dice que con pretextos de oraciones largas, ¿sí? Entonces, recibís mayor condenación. Entonces, al estudiar estos versículos encontramos dos interpretaciones normalmente que cualquier estudio ahí aparecen, ¿sí? Tanto tendían a los rabinos, iban con las viudas, ¿sí? Y a veces se distraían tanto con las largas oraciones que ya no les daban tiempo para ayudar a las viudas, ¿no? Nada más iban y oraban, pero eran tan largas que eran tan así, que ni ayudaban a las viudas ni a los huérfanos, y tal como realmente lo requiere la ley, ¿no? De Dios, que era ayudar a unos y a otros, ¿sí? Ahora, la segunda interpretación que hay es que algunos fariseos se aprovechaban de las viudas, ¿sí? En su momento de más dolor, que estaban más vulnerables, ¿sí? Y sus largas oraciones espirituales
falsas realmente, eran usadas para construir una imagen espiritual, ¿sí? Que a menudo era usada para lograr grandes donaciones de las viudas hacia ellos. Con el pretexto de llevar la oración a ella, ¿sí? Los fariseos las hacían unas visitas para consolarlas. Pero muchas veces resultaba que al consolar se tornaba esa consolación en seducción y las convertían en amantes. Cuidado. ¿Sí? Eso también está, búsquenlo en cualquier estudio y van a ver cómo es una de las interpretaciones que hay, que muchas veces terminaban siendo las amantes de los rabíes. Bueno, vamos con la 3. Los líderes religiosos guiaron a sus convertidos por un camino equivocado. Igual, hay de vosotros, ¿sí? Porque recorréis mares y tierras y hacéis prosélitos. Ok, esa palabra prosélitos es una transcripción realmente de una palabra griega que se llama, transcripción inglesa de una palabra griega que se llama proselytus, que significa alguien que se ha acercado o aproximado, ¿sí? El prosélito realmente eran, acuérdense que en aquella época pues estaban entre los romanos, entonces ellos lo que buscaban era hacer que esos romanos o esas personas que estaban viviendo en ese momento dentro de Israel se convirtieran al judaísmo, ¿sí? Pero resulta que el prosélito hacía todo, aceptaba la ley ceremonial, la circuncisión, y se había convertido en un máximo sentido en judío, realmente, ¿no? Esto lo podemos buscar con Barclay, también él lo menciona, él hace un estudio acerca de esto, y realmente históricamente vemos que los prosélitos que hacían los judíos, de la gente que vivía en Israel, perdón, realmente más que nada se enfocaron en una región llamada Idumea, o sea, más conocida como Edom, ¿sí? Y que realmente eran descendientes de Saúl, ¿sí? Entonces convierten a muchísima gente de ahí, y incluso Herodes se supone que era también descendiente de Saúl, y es convertido, pero realmente él era pagano hasta decir basta, ¿no? Nada más se decía judío. Entonces lo que pasaba es que una vez que esos eran convertidos al judaísmo y empezaban a estar viendo cómo los fariseos y los levitas, estas personas que los habían convertido eran realmente, lo que hacían es que se regresaban y se volvían peores de lo que eran antes de convertirse al judaísmo, ¿sí? Por eso les dice que ellos los hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros, ¿sí? Porque se daban cuenta de cómo era la cosa, y ahí se regresaban y eran peores que antes, ¿no? Los líderes religiosos hacían juramentos falsos y engañosos. Ahí vamos a ver el cuarto hay, ¿sí? Igual hay de vosotros, ¿no? Si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ok, ellos lo que hacían realmente es que, bueno, ahí es un ejemplo nada más, ¿no? Pero ellos decían que si tú jurabas por la ofrenda que estaba encima del propiciatorio o del altar, ¿sí?, tenías que cumplir. Si tú jurabas por el oro del templo, te hacías deudor, ¿sí? O sea, lo que pasaba es que si tú jurabas por el templo, a ellos no les convenía. Entonces, si no cumplías no había problema. Pero si tú jurabas por el oro del templo, tenías que cumplir porque tenías que pagar con oro. Si tú hacías un juramento por la ofrenda que estabas dando, ¿sí?, en ese momento, entonces sí te lo valían. ¿Por qué? Porque tenías que pagar con más ofrenda, ¿sí? Por eso es que
Jesús les dice eso, ¿no? Que alguno jura por el templo, ahí digo, por el oro del templo, ahí sí es deudor, si no, no, ¿verdad? Entonces, eso era lo que ellos estaban haciendo. En lugar de buscar que realmente fuera un juramento, porque, o sea, ¿qué es más? ¿El templo o el oro que está dentro? Pues el templo, era más importante el templo donde la gente iba a hacer las ofrendas que realmente lo que ofrendaban o el oro que estaban dejando de ofrenda, ¿sí? Pero a los religiosos de ahí no les convenía. ¿Por qué? Porque si no, podían ofrendar otras cosas que no les convenían a ellos, ¿sí? Por eso les dice insensatos y ciegos, ¿no? Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, ¿no? O también decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si juras por la ofrenda que está sobre el altar, sí, ¿no? O sea, ¿qué era más importante, la ofrenda o el altar? Pues el altar, ¿no? Porque era más santo, más sagrado, ¿sí? Pero bueno, entonces le dice necios y ciegos, ¿no? Porque ¿cuál es mayor, no? Vuelve a repetir, jurar por el templo, lo vuelve a repetir, ¿sí? Entonces, aparentemente ese tiempo se solía usar muchos juramentos, realmente se usaban muchísimos. Es más, hay un tratado completo dedicado a juramentos. Es el tratado de Shevot, sí, Shevot, ¿sí? Esto nos hace suponer que la gente realmente pues mentía mucho, ¿sí? Porque para que hagan un tratado pues es que la gente realmente mentía mucho, ¿no? Jesús le recordó que cada juramento es vinculado, es totalmente vinculado. O sea, tú puedes jurar por lo que seas, ¿sí? Y ese juramento se vincula a Dios, ¿sí? Por lo tanto, Dios te pedirá cuenta a la persona que hizo ese juramento, incluso si se excusan, ¿no? Como hacían ellos, ¿sí? Entonces, de todos modos, Dios le va a pedir cuentas a esa persona que juró, sea por lo que sea, porque es un juramento. Ok, vamos con la 5, ¿no? Los líderes religiosos estaban obsesionados con trivialidades, ignorando lo más importante, ¿no? Los fariseos pues se gloriaban de dar el diezmo, ¿sí? Y de hierbas, de cultivos, de granos, de todo esto, ¿no? Y entonces, pero ellos decían, bueno, es que ustedes lo hacen por hipocresía, para que la gente sí vea lo que están haciendo, y a la vez ignoran los principios, muchos de los cuales, que es, ¿cuál? Pues el temor de Dios, el corazón, un corazón interno, ¿no? Eso es lo que más dejaban a un lado, ¿no? Y lo que Dios más ve. ¿Sí? Vamos con el 6. Los líderes religiosos son impuros por dentro y por fuera. La misma línea de lo anterior, Jesús recalca la hipocresía de limpieza externa, o sea, que limpiaban todas las cosas y todo, pero realmente en su interior, su corazón pues estaba totalmente impuro, ¿no? Por eso les hace ese recalco, ¿no? Mientras se preocupaban grandemente por su apariencia externa, no se preocupaban por su interior, ¿no? Lleno de pecado y podredumbre, ¿no? Corrupción, ¿eh? Vamos con el 7. Los líderes religiosos tenían apariencia de bien, pero sin vida espiritual en su interior, ¿sí? Esa costumbre de los judíos de aquel tiempo de blanquear las tumbas, que hace mención Jesús, ¿sí? En la ciudad de Jerusalén las pintaban antes de la Pascua, ¿sí? Para que nadie las tocara accidentalmente, perdón, ¿sí? Y pues, por lo tanto se volvieron impuros, ¿sí? Entonces tenían que hacer toda una ceremonia para quitar toda esa impureza, ¿no? Jesús dijo que estos líderes religiosos pues eran como estos sepulcros blanqueados, ¿no? Bellos por fuera, pero por dentro estaban llenas de muertos y podredumbres, ¿no? Huesos y todo, ¿no? Los religiosos pues se cuidaban de guardar apariencias de piedad, pero sus corazones estaban llenos de pecado y maldad, ¿no? Realmente los hombres podían verlos como justos,
pero pues Dios no, Dios conocía su interior. ¿Sí? Dios nunca será engañado realmente, porque lo que mostramos en el exterior, pues Él sí lo ve, ¿no? Pero Él ve lo que somos realmente en nuestro corazón. Él ve lo que somos, ¿no? Realmente. Podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. Y vamos con el último ahí, ¿sí? Los líderes religiosos honran a los profetas muertos, pero asesinan a los profetas vivos, ¿sí? Sí. Ellos profesan pues ahí venerar a los profetas muertos, pero rechazan a los profetas vivos, ¿no? Al hacerlo mostraron realmente que eran hijos de los de los de los hombres que habían asesinado a los profetas, ¿no? En los días de antaño. Sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, ¿sí? Los religiosos se engañaban a sí mismos creyendo que no harían daño a un profeta de Dios, pero realmente pues, mataron a Juan el Bautista, ¿no? Que lo había mandado Dios para que comenzara el camino de Jesucristo, ¿no? Entonces ellos pues les dice, lo volveréis a hacer, ¿no? Volverán a hacerlo, y pronto con los discípulos mismos, con Jesús mismo, ¿sí? Y les dijo hijos del diablo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dice hijos del diablo? Bueno, no les dice hijos del diablo, pero les dice ¿qué? Ay, se me fue. Generación de víboras, perdón, se me fue. Generación de víboras, ¿no? O sea, hijos del diablo, ¿no? Así se les llamaba a la gente que adoraba a los diablos, se les llamaba generación de víboras en aquel entonces, ¿sí? Ahora, Jesús también hizo alusión al asesinato del profeta Zacarías, ¿no? Cuya sangre se acuerdan que fue derramada entre lo que era dentro del recinto, ¿no? Entre la entrada al templo y sí, ahí junto a donde se daba la ofrenda, a donde se quemaba la ofrenda y todo, el incensario y toda esta parte de ahí, él lo matan en ese lugar, ¿no? Entonces él les hace ese recordatorio, ¿no? Y que derramaron sangre del profeta dentro de los recintos del templo, ¿no? En realidad Jesús en los tiempos de Jesús se edificó un edificio, una tumba memorial, ¿sí? Precisamente a este profeta, ¿no? En el valle enfrente del templo. Los religiosos lo visitaban, pero no se dieron cuenta de que ellos hicieron lo mismo con Juan y posteriormente con Jesús, ¿no? Efectivamente, la sangre de los justos les fue cobrada a su generación, porque 40 años después, ¿se acuerdan que cayó Jerusalén? ¿Sí? Fue destruida el templo y todos los judíos fueron dispersados. Esto lo profetizó Jesús en las siguientes palabras, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan a los polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y aquí que vuestra casa os es dejada desierta, ¿no? Posteriormente en el capítulo que viene también lo vamos a ver eso, que también menciona cuando los discípulos dicen, mira, ve la majestuosidad del templo, ¿no? Y les dice, ay, pues esto no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Jesús no fue recibido como un Mesías, ¿no? La primera vez que entró, ¿se acuerdan? Cuando entró, pero un puñado de remanente lo reconoció realmente, ¿no? En parte fue por la dureza del corazón de los judíos, y también porque, acuérdense que dice que fue puesto un velo para que no lo reconocieran. Y así el mensaje del Evangelio podría llegar hasta los confines de la tierra, tal como lo explica Pablo en Romanos 11, ¿no? Sin embargo, en su segunda venida, la Biblia dice que todo Israel lo reconocerá. Lo podemos ver en Zacarías 12:10 y Apocalipsis 1:7. En Lucas 19:41 nos dice que Jesús lloró cuando vio la ciudad de Jerusalén. Pensó en su juicio venidero y dijo estas palabras. Jesús quería protegerlos
del terrible juicio que eventualmente seguiría a su rechazo, ¿no? O sea, lo mismo, ¿no? De que como gallina os quise reunir, pero no os dejasteis, ¿no? Entonces Jesús quiere proteger, nutrir, amar a su pueblo, a los judíos, ¿sí? Incluso como la gallina, ¿no? Que cobija a los polluelos, ¿no? Esta imagen de gallina y polluelos, bueno, nos puede dar unas enseñanzas en sí, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Que Jesús, o Dios, ¿sí? Quería hacerlos seguros, ¿no? Que estuvieran seguros, quería hacerlos felices, quería hacerlos parte de una comunidad bendecida, quería promover su crecimiento, quería que hicieran, que conocieran su amor. Esto solo podía hacerse si venían a Él, ¿sí? Cuando Él los llamó, pero no lo recibieron. En un maravilloso sermón sobre este texto, lo que haría pero no quisiste, de Spurgeon, describió el tipo de voluntad si vienes a Jesús, ¿sí? Ahí dice, eso es un extracto, nomás son unas frases. Es una bondad verdadera, es una bondad práctica y actúa, es una voluntad inmediata y es una voluntad establecida. Búsquenlo, está muy bonito. Ahora, la tradición hebrea, ¿sí? Ya ven que termina Mateo 23:39 cuando dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? O bendito el Salvador. Dice en el original hebreo, dice bendito el Salvador, ¿sí? Pero bueno, esto de bendito el que viene es Baruch Javá, que también puede traducirse como bienvenido. Es en su segunda venida, ¿sí? Jesús va a ser bienvenido por todo Israel, en contraste con su primera venida, ¿no? Jesús aquí reveló algunas de las condiciones que rodean a su segunda venida, ¿no? Cuando Jesús regrese otra vez, el pueblo judío lo recibirá como su Mesías, diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Ahí tenemos un salmo, es de donde toma esa parte. Dice el Salmo 118:26, dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Hay un pensamiento, ¿sí? De Clark, que dice, hasta que la plenitud de los gentiles sea traída, cuando la palabra de vida sea enviada nuevamente, entonces te regocijarás, bendecirás y alabarás al que viene en el nombre del Señor, con la salvación completa y final para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, con esto pues terminamos ya el capítulo 23. El capítulo 24 es el más esperado por el pastor y espero que podamos darle una buena interpretación. Sí es un poquito largo, pero creo que vale la pena, porque ahora sí que habla de cosas venideras, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues depende de lo que pueda yo llegar a estudiar y a poder profundizar en este capítulo. Veremos si lo hacemos en una parte o en dos partes, ¿de acuerdo? Pero eso ya lo veríamos la próxima semana. Que Dios los bendiga y que los guarde mucho, ¿sí? Hasta luego.